Francia, 1915. En medio de las matanzas del frente occidental, un soldado alemán escribe a su casa. Al amanecer miré a mi alrededor. ¡Qué escena tan horrible! La danza mortal de las explosiones se hace aún más terrible. No puedo ver nada más que humo, fuego y el fantasma de la muerte. Mi boca y orejas están llenas de tierra, 3 veces sepultado. 3 veces vuelvo a excavar y espero. Enciendo un cigarrillo y trato de pensar. Pienso en los muertos y en los heridos, en su sufrimiento. Y pienso en mi casa. Así es esta batalla de la sangrienta lucha por la victoria. Pone a prueba los límites de la resistencia humana. Es un infierno. Es una guerra de desgaste la Primera Guerra. Ni la victoria ni una aceptada paz se vislumbran. La gloria que cada lado esperaba al principio se convierte en un camino de matanzas humanas. Para 1917, millones de vidas en ambos lados se habrán perdido en campos de batallas llamados Tierra de Nadie. En esta hora, contemplaremos los retos que enfrentaron las democracias mundiales no solo durante el furor de la Guerra Mundial, sino a través de la caótica década de los años 20. En la confusión que sucede a la guerra, la democracia y la igualdad son aceptadas por más y más pueblos de la Tierra, dando a este cansado mundo una causa para celebrar. Celebremos el siglo. 1915-1929. Yo no eduqué a mi hijo para ser soldado. Lejos del frente occidental. I didn't raise my boy to be a soldier. I brought him up to be my pride and joy. En 1915, el pueblo estadounidense piensa que la guerra de Europa no es asunto suyo. Aun cuando la lucha se extiende al Medio Oriente y África, el consenso es de neutralidad. El presidente estadounidense Woodrow Wilson está de acuerdo. Toca el tema de la guerra sugiriendo una paz negociada. Para 1915, los estadounidenses, disfrutando de los beneficios de la producción masiva, ignoran la matanza en Europa. Les interesa más el acceso que tienen ahora a cosas que antes eran solo para los ricos. Hay una nueva forma de arte y le pertenece al pueblo. Por 5 centavos pueden ir al cine. Al mismo tiempo, los productores de películas, antes en Nueva York, ahora van al oeste, a la tierra del eterno sol. Un pequeño y polvoso barrio de Los Ángeles se convierte en la meca de los primeros productores de cine. Es Cecil B. DeMille quien abre el camino hacia Hollywood, donde realiza El blanco casado con una india. Pero en 1915 es W. Ward Griffith el que hace rugir al león de Hollywood. El innovador director produce uno de los primeros grandes éxitos, El nacimiento de una nación. Los boletos para la película de 3 horas basada en la novela sobre un miembro del Ku Klux Klan cuesta la fortuna de $2. Aunque muchos argumentan que la película tiene tendencias raciales, es un éxito tanto crítico como popular. Las películas se vuelven un gran negocio en Estados Unidos, más aún que la creciente industria del automóvil. Una de las primeras y más exitosas estrellas de Hollywood es un ex participante en revistas en Londres, Charlie Chaplin. Su personaje, el pequeño vagabundo, se convierte en un símbolo internacional. Aún frente al desastre, él conserva su optimismo.
La primera gran estrella femenina del cine, Mary Pickford, la consentida de Estados Unidos, personifica la inocencia. Su primer beso en la pantalla sorprende a su público. Debía ser la dulce joven de 16 años por siempre. La pequeña Mary crece y la pérdida de su inocencia, en cierta forma, presagia el destino de la nación. Está la amenaza de una inminente guerra y cada vez hay menos a dónde correr. Mayo 1 de 1915, el crucero británico Lusitania zarpará desde Nueva York. Los periódicos publican los anuncios de costumbre a las 10 de la mañana. Pero en la misma página está también una nota de la Imperial Embajada Alemana. Los barcos británicos pueden ser destruidos. Los viajeros navegan bajo su propio riesgo. Nadie es disuadido por la advertencia. Nadie cancela su reservación. Llegan 1.300 pasajeros vislumbrando con alegría los placeres de un viaje transatlántico en el barco más lujoso que hay. En el casco transporta 11 toneladas de municiones para rifles. 6 días más tarde, un submarino alemán, como este, que merodea en busca de barcos aliados, divisa a Lusitania. Un torpedo es suficiente. En 10 minutos, la flota de la Reina de Cunard desaparece. Con sus 1.200 pasajeros y tripulación, 124 estadounidenses. Wilson confronta al Kaiser exigiendo que los submarinos alemanes no abran fuego sobre barcos mercantes. La respuesta del Kaiser Guillermo es conciliatoria. Dice que sus submarinos dispensarán a barcos que puedan probar su neutralidad y retrasa temporalmente su política de guerra de los submarinos alemanes. En el mar, submarinos en tierra, Big Berthas. Uno de los primeros estadounidenses que participó en la guerra recuerda esta nueva tecnología de guerra. A propósito, empezaron a dispararnos whiz-bangs. Es un Austriaco 88 y se acerca tan rápido que tan solo se escucha un whiz. Y luego el bang tocando la tierra delante de ti. No tenías mucho tiempo de hacerte a un lado. Otra nueva arma, el avión. La esperanza de los hermanos Wright de que su invento de tan solo 12 años uniera al mundo se desvanece. El tanque, la punta de lanza de la guerra moderna, es también introducido, al igual que la ametralladora con la potencia de 60 rifles. Gas venenoso contenido en cilindros lanzados como granadas o disparado en casquillos de artillería es usado por los alemanes por primera vez. Gas mostaza para quemar los ojos, fosgeno para que mueran de asfixia. Soldados ciegos llegaban a los puestos de primeros auxilios. Una patética ironía de la guerra, los ciegos guiando a los ciegos. Con el estancamiento del frente occidental, el Kaiser, una vez más, declara una guerra submarina sin restricciones. Aún barcos neutrales que entren a la zona de guerra serán hundidos sin advertencia previa. La meta del Kaiser es romper el bloqueo británico que detiene los embarques alemanes de alimentos, provisiones y pertrechos. Con ese fin, todo lo que flota se convierte en blanco. Con esta afrenta hacia los barcos y marinos estadounidenses, Wilson amenaza con romper las relaciones diplomáticas con Alemania. Él, sin embargo, no está dispuesto a ir a la guerra. Hacia allá. Ya vienen los yanquis. En 1916, Wilson hace su campaña para reelegirse con el lema «Nos mantuvo fuera de la guerra». En respuesta a la amenaza de la ruptura de relaciones diplomáticas, los alemanes no han hundido un solo barco estadounidense en 9 meses. Es una victoria para Wilson y se refleja en su victoria en los comicios. No solo nos ha mantenido fuera de la guerra, dice la gente, nos mantendrá fuera de la guerra.
La ecuanimidad de Wilson se estremece cuando, sin aviso, Alemania reanuda la guerra submarina. Su cólera aumenta con la intercepción y decodificación del telegrama Zimmermann, un mensaje secreto del gobierno alemán a su embajador en México. El mensaje sugiere que a cambio de sus territorios perdidos como Texas y Arizona, México se una a Alemania en caso de guerra contra Estados Unidos. Wilson se da cuenta que no puede haber paz con la Alemania imperial. Solicitando una declaración de guerra, dice al Congreso: este debe ser un mundo seguro para la democracia. El 6 de abril de 1917, Estados Unidos entra a la guerra. El general John J. Pershing comandará el ejército estadounidense. Wilson elige a los primeros estadounidenses que pelearán la Gran Guerra. Se han embarcado en lo que llaman la Gran Aventura. Los seguirán alrededor de 2 millones más. Un ejército de ciudadanos novatos y sin experiencia. Algunos jamás han disparado un arma. Un poeta habla por ellos. Será un largo recorrido. Algunos de nosotros jamás regresaremos. Pero nos comprometemos a pelear y ganar la guerra para terminar todas las guerras. Somos grandes y heroicos. Los clamores nos lo dicen. Cuando Pershing se entera de que los aliados quieren a sus tropas solo como reemplazos de sus divisiones de batalla menguadas, dice: mis hombres no irán a la batalla hasta que puedan pelear como una unidad independiente, como un ejército estadounidense. Pershing recibe luz verde. Los yanquis demostrarán su capacidad de combatir en Chantilly, Belleau-Wood, Saint-Michel y en el Mes Argonne. Al entrar a la guerra el ejército estadounidense, se espera que al fin los aliados rompan el largo y mortal estancamiento en el frente occidental. La Internacional. La Revolución Rusa. En abril de 1917 regresa a Rusia de su exilio político en Suiza a los 47 años Vladimir Lenin. Disturbios y huelgas por hambre han conducido a la abdicación del zar. Solo un recién formado gobierno provisional impide que el gobierno comunista llegue al poder. A Lenin se le une León Trotsky. Juntos exhortan al pueblo a derrocar al gobierno. Su lema: paz, pan y tierra. Paz para los soldados, pan para los trabajadores y tierra para los campesinos. En el otoño de 1917, los seguidores comunistas de Lenin se apoderan de los edificios del gobierno. Siguen otros puntos estratégicos. El gobierno provisional es derrocado y Lenin proclama el Estado socialista. Conduce al pueblo ruso a la era marxista. La revolución comunista afectará profundamente los asuntos mundiales el resto del siglo, empezando con un acuerdo de paz por separado con los alemanes. Los soldados rusos son los primeros en regresar de los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial. Pronto marcharán de nuevo, esta vez con un estandarte rojo proclamando la causa de la revolución del mundo proletario. Con el arresto del zar y su familia después de 300 años, la dinastía Romanov llega a su fin. La familia está detenida en un pequeño pueblo minero en los montes Urales. Y el 12 de julio de 1918, en esta casa, amontonados en este cuarto, son
Algunos creen que la hija menor del zar, Anastasia, pudo escapar. Su verdadero destino sigue siendo un misterio hasta fines del siglo. Es un largo camino hasta Tipperary. El camino hacia la paz. ...1918 marca el inicio de la era aérea, cuando los aviones de caza de ambos lados tratan de obtener el control del aire. En una guerra de héroes anónimos, la gente mira al cielo en busca de campeones. Uno de los héroes estadounidenses más populares de la guerra es el capitán Eddie Rickenbacker del escuadrón Hat in the Ring. Ex chofer personal del general Pershing, Rickenbacker es conocido como el as de ases. Antes de que la guerra termine, derribará 26 aviones enemigos. Aún más grande que Rickenbacker es el legendario Barón Rojo, el comandante del cuerpo aéreo alemán Manfred von Richthofen, cuyo triplano rojo Fokker se convierte en un ícono de la guerra. Derriba a 80 aviones de los aliados, una marca que ningún otro piloto puede igualar. Así como peleó el Barón Rojo, muere. A menos de 6 meses del final de la guerra, él, como otros pilotos alemanes, serán derribados. Un poeta alemán escribió: se desplomó como un cometa en llamas, cayó libre. En Estados Unidos, en el frente civil, son momentos de ferviente patriotismo. A todos se les pide que ayuden a ganar la guerra para terminar todas las guerras. Estrellas de cine como Douglas Fairbanks y Mary Pickford se unen a la causa, recabando $17 millones en la venta de bonos de libertad. Charlie Chaplin también ayuda haciendo cortometrajes del gobierno que reaniman el frente civil. En The Bond, el Kaiser proféticamente recibe su merecido. Para fines del verano de 1918, aún sin ayuda de Charlie, los alemanes y el Kaiser están huyendo. El fin de la guerra está cerca. El ejército alemán está en plena retirada. En 4 años han perdido 2 millones de hombres. En casa hay disturbios y la amenaza de una revolución. No solo el ejército, toda la nación alemana está en un estado de desintegración. En noviembre 9 es proclamada la República Alemana. El Kaiser, temiendo el mismo destino del zar, huye a Holanda. El general von Hindenburg se queda. 2 días más tarde, el 11 de noviembre, termina la guerra. Hay victoria y hay pérdidas. Sobre las voces de alegría se escucha la voz del poeta. Yo pregunto, ¿quién nos devolverá a nuestros hijos caídos? Otro habla por los que yacen bajo la tierra europea, que jamás regresarán a casa. Somos los muertos. Hace pocos días admirábamos el alba, veíamos la puesta de sol, amábamos, éramos amados y ahora yacemos en Flanders Field. Llévense nuestra querella con el enemigo. A ustedes, nosotros los caídos, pasamos la antorcha. Deberán ostentarla muy alto. Si traicionan la fe de los que morimos, no podremos dormir, aunque crezcan las amapolas en Flanders Field. Una generación completa ha muerto en los campos de batalla de la Primera Guerra. Más de 10 millones. Ingleses, franceses, alemanes, rusos, estadounidenses se han ido. 20 millones más morirán de una nueva especie de virulenta influenza que se esparce rápidamente durante la guerra y se convierte en una devastadora epidemia mundial. Más soldados estadounidenses mueren por la gripe que por heridas de guerra. Ya no existen los románticos ideales con los que los hombres se lanzaron a pelear. Pero están presentes los ideales del presidente estadounidense que cree fervientemente que el mundo puede hacerse seguro para la democracia.
En diciembre de 1918, Woodrow Wilson lleva sus ideales a Europa, a la Conferencia de Paz de Versalles en las afueras de París. Hastiados de la guerra, los europeos lo aclaman como salvador. Parecen abiertos al plan de paz de 14 puntos del presidente estadounidense, que incluye diplomacia abierta, reducción de armas, autodeterminación nacional y una Liga de Naciones. Sus líderes, sin embargo, son menos entusiastas. Un primer ministro dice: Wilson me aburre con sus 14 puntos. Dios Todopoderoso tiene solo 10. Hay una Europa con nuevas naciones. Alemania es económicamente castigada, pero la Liga de Naciones es aprobada. En Europa, Wilson es aclamado como el apóstol de la paz, pero en su país, su sueño idealista de la Liga de Naciones es apabullada por un congreso partidario del aislamiento político. Lo somete a la opinión pública, pero es en vano. El Senado vota contra el tratado. Los Estados Unidos no participarán en su Liga de Naciones. Wilson regresa enfermo y fracasado. Irónicamente, después de su muerte, será recordado no por la guerra que ayudó a ganar, sino por la paz que perdió. El Charleston. La era del jazz. La guerra ha dado nuevos ímpetus a la lucha de las mujeres por el sufragio, igualdad e independencia económica. En 1920, las mujeres estadounidenses ganan el derecho al voto. En una lucha de 80 años, las han encarcelado, maltratado y se han mofado de ellas, pero al fin ganan la ardua batalla. A la vanguardia de la batalla por los derechos de la mujer está Margaret Sanger, defensora del control de la natalidad, término que ella es la primera en utilizar. A muchas personas les horroriza la idea del control natal. Pero para mí es simplemente la clave de un nuevo programa moral. Otro programa moral es la prohibición, que se convierte en ley en Estados Unidos en 1919. Es ahora un delito federal comprar, vender o fabricar licor, cerveza o vino. Se le llama el noble experimento, pero da lugar al contrabando y al crimen. La gente continúa bebiendo y surgen tabernas clandestinas. Loco por el Charleston, Estados Unidos entra a lo que algunos llaman la era de las maravillosas locuras. Con un brindis ilegal por la prosperidad de la posguerra, la gente grita: hay que divertirnos, hay que entrar en calor. Mientras los dobladillos suben y la moral baja, los conservadores protestan esperando controlar a las jóvenes descocadas. Las mujeres se cortan el cabello y fuman. Duke Ellington llama a esas mujeres damas sofisticadas. Son en realidad mujeres en movimiento y son reflejo de una revolución cultural popular que se hace más democrática y menos elitista de lo que se había visto. Esta cultura de masas de los 20 conduce a innovaciones sin precedente en las artes. Hay un nuevo sonido y va río arriba desde Nueva Orleans. Se llama jazz y entre sus primeros genios está Louis Armstrong. Nacido y criado en un gueto de negros en Nueva Orleans, Armstrong dice: el jazz y yo crecimos hombro con hombro. I'm watching the sea, 'cause the one I love soon come back to me. Then it was fancy, where would you? Are you forgetting? Will you remember? Will you return? I'm covered the one I love. I'm watching the sea, 'cause the one I love soon come back to me. Harlem se convierte en el patio nocturno de Nueva York. Los blancos prósperos acuden al Cotton Club,
que es famoso por sus revistas de negros con cantantes como Ethel Waters, bailarines como Bill Gojangles Robinson y en especial las grandes bandas de jazz como la de Duke Ellington. Ellington es el compositor más prolífico en la historia del jazz y su orquesta, con muchos de los grandes músicos del jazz, gana una reputación como la de la mejor orquesta actual. Bessie Smith es la más grande cantante jazzista de blues. Cuando Bessie canta blues, dicen, lo hace en serio. En un recorrido por Mississippi, muere desangrada en un accidente automovilístico porque los hospitales cercanos de blancos no la reciben. El compositor nacido en Brooklyn, George Gershwin, intenta trascender el mundo de la música popular. En 1924, la inauguración de su inspiración de una composición sinfónica de jazz, Rapsodia en Azul, se convierte en el evento musical más celebrado de los años 20. En 1925, F. Scott Fitzgerald, que le dio a la era del jazz su nombre, publica El Gran Gatsby. La misma vida de Fitzgerald es una muestra de la época del jazz. Él y su esposa Zelda, dice un amigo, bailan continuamente, poseídos por una euforia en los techos del mundo. Otro escritor cuya vida es tan grande como sus novelas es Ernest Hemingway. Un joven reportero del Medio Oeste, Hemingway se autoexpatria a París. Ahí escribe El sol sale para todos, una manifestación de la desilusión de la posguerra. A Hemingway y otros estadounidenses, la afamada escritora experimental Gertrude Stein les llama la generación perdida. Stein preside en su salón lleno de arte con su retrato de Picasso en primer plano. También sobresale Josephine Baker, es el furor de París. Hija de una lavandera de San Luis, la llaman la Venus Negra. Por otro lado, el diseño simple pero elegante es lo que hace a una mujer. Coco Chanel inicia una floreciente industria, con un simple vestido negro y un seductor perfume. También en París, en los años 20, el escritor irlandés James Joyce encuentra un editor para Ulises, su relato cargado de sexo sobre un día en la vida de un judío dublinés. En 1926, el sexual Rodolfo Valentino aparece en lo que será su última película. El más afamado galán de la pantalla muda es el protagonista de El hijo del Sheik. Millones de mujeres quedan cautivadas por la exótica promesa de una erótica aventura. Un escritor dice, es hierba para las mujeres. En agosto de 1926, Valentino, a la edad de 31 años, muere por una úlcera perforada. 100.000 personas se aglomeran en la funeraria para ver por última vez a su héroe. La muerte de la estrella no mengua su atractivo. Su última película es un arrasador éxito y el más grande galán de la pantalla se convierte en una leyenda romántica. Esta es la KDKA, de Eléctricos Westinghouse, fabricantes. Es en los primeros años de la década que nace la radiotransmisión. El primer trabajo de Marconi con un sistema inalámbrico hace posible los primeros programas regulares dedicados a las noticias y la música. Entre los primeros artistas de la radio, la cantante de ópera Nellie Melba. Esta es la KDKA. En 1925, el llamado Juicio del Mono es transmitido desde Dayton, Tennessee, donde un joven maestro de ciencias, John Scopes, es juzgado por enseñar la teoría de la evolución de Darwin. Clarence Darrow es el abogado defensor. William Jennings Bryan basa su caso en la creación divina. Una audiencia nacional escucha a Darrow atacar a los que llama fanáticos ignorantes que controlan la educación en los Estados Unidos. Pero Scopes es declarado culpable y multado con $100. La comunicación masiva ahora se convierte en un arma para ambos lados del debate.
Una nueva era en cinematografía empieza en el verano de 1927. El cantante de jazz, protagonizada por la estrella musical de Broadway, Al Jolson, lleva sonido a las películas. Las primeras palabras habladas por Jolson en la pantalla son proféticas. Un momento, aún no han oído nada. Un momento, por favor, no han oído nada. ¿Quieren oír Tutsi? Muy bien. Cuando se dan los primeros Óscares al año siguiente, el cantante de jazz gana para la Warner Brothers un Óscar especial. Otros primeros Óscares son para la mejor actriz Janet Gaynor, el mejor actor Emil Jannings y la mejor película Alas. Al mismo tiempo, la primera caricatura animada con sonido surge en Hollywood. El barco de vapor Willy y la protagoniza Mickey Mouse. ¡Deprisa, Pluto! En sus primeros días, la voz de Mickey la proporciona su creador, Walt Disney. ¿Estás cómodo, amigo? ¡Espera, chico! ¡Eso es! Afortunada Lindy. Tres íconos de la época del jazz. El año de 1927 ve tres íconos en momentos de cambio en sus carreras. Babe Ruth, Charles Lindbergh y Jack Dempsey, la amenaza arrolladora. Dempsey, que abre al boxeo su primera puerta al $1 millón, pelea contra Gene Tunney para recuperar el campeonato de peso completo que sostuvo durante 7 años. Perdió ese título ante Tunney y ahora viene a reclamarlo. Parece que la victoria es suya, pero después de noquear a Tunney en el 7º asalto, no se retira a una esquina neutral, dando lugar a la leyenda del largo conteo. Tunney se levanta y continúa hasta ganar la pelea. El 30 de septiembre de 1927, el gran Babe Ruth conecta su 60º jonrón de la temporada. Establece uno de los récords más emocionantes en el béisbol. Posteriormente, otros conectarán más jonrones, pero la personalidad del Babe y sus heroicas hazañas lo convirtieron en una leyenda de ese deporte. A principios de 1927, en mayo, Charles Lindbergh abre su página en la historia. Esperando obtener un premio de $25,000 para el que compiten los mejores aviadores del mundo, el Águila Solitaria será el primero en volar sin paradas de Nueva York a París. El espíritu de San Luis, sin radio ni equipo de seguridad, es llamado un tanque de gas con alas. Lindbergh es el caballo negro en la carrera aérea transatlántica, pero multitudes lo apoyan, pues a diferencia de sus rivales, vuela solo. Gambling with fate and with dangers unknown, others may take that trip across the sea. 33 horas después de salir de Nueva York, llega a París. En el aeropuerto hay 100,000 entusiastas franceses esperándolo. En Nueva York, el Águila Solitaria recibe una de las más grandes bienvenidas de la historia. En las palabras de F. Scott Fitzgerald, por un momento, la gente deja sus copas en los clubes campestres y tabernas clandestinas y recordaron sus mejores sueños. Cuando cae Alemania, también cae el imperio de 600 años de su aliado Turquía. Pero en 1923, el líder militar turco, Mustafa Kemal, proclama una nueva república en su país. Llamado Atatürk, padre de los turcos, se convierte en su primer presidente. Atatürk separa el clero del gobierno en su país. Mejora la educación. Prohíbe la poligamia. Concede el voto a las mujeres. Rechaza el uso del velo y hace ilegal el fes.
Está entre la nueva casta de líderes del mundo que por medio de la democracia u otro medio buscan que sus naciones entren en la era moderna. En China, Chiang Kai-shek, una figura clave en el movimiento de Sun Yat-sen, se apodera del control de la revolución cuando Sun Yat-sen muere en 1925. Chiang está dispuesto a usar la fuerza militar para crear una China unificada más democrática. Militariza sus fuerzas para poder derrotar a los jefes militares de las provincias que controlan gran parte del gigantesco país. Con su esposa, la ambiciosa cuñada de Sun Yat-sen, a su lado, debe también luchar con el movimiento comunista en la revolución. Mao Zedong, un joven intelectual y ex jefe de propaganda en el gobierno de Sun Yat-sen, es uno de esos comunistas. Por el momento, Mao se contenta con tratar de formar soviéticos en la campiña de Hunan. En Japón, el coronado príncipe Hirohito, de 20 años, regresa de un recorrido por Europa sin precedentes a reemplazar a su inestable padre. 5 años más tarde, en 1926, es coronado el 124º emperador de Japón. Es considerado un descendiente divino de los dioses. Más tarde, se convertirá en colaborador de los militares japoneses que ven su tradicional supremacía amenazada por la democracia. Después de 20 años, Mohandas Gandhi regresa de Sudáfrica a la India, su tierra natal, donde ha organizado una comunidad india contra la persecución. Regresa con la explosiva doctrina de la no violencia y la resistencia pasiva. Con las únicas armas de la verdad y el amor, rechaza la colonización británica de su país. A mediados de los 20, Gandhi es reconocido como la gran alma de la India. No soy un santo que ha incursionado en la política, dice. Soy un político que trata de convertirse en santo. Es un siglo de cambios, de dinámicos e inesperados cambios. Solo 2 décadas han pasado desde que los hermanos Wright volaron sobre Kitty Hawk en un avión de potencia. Y ahora, en 1926, Robert Goddard lanza el primer cohete impulsado por líquido. La radio sigue en pañales y un joven granjero, Philo Farnsworth, ya está creando algo llamado televisión. Y en 1928, en Londres, Alexander Fleming descubre la penicilina. Los seres humanos tienen genio para crear, también lo tienen para destruir. Y 3 hombres que surgen en esta década pueden demostrarlo. El primero es un italiano, Benito Mussolini, que declara: el que tiene el acero, tiene el pan. Otro es Adolf Hitler, que declara: una voluntad de acero alemana se está forjando con el Tratado de Versalles. Y otro es Joseph Saakashvili, de la Unión Soviética, que ha tomado el nombre de Stalin, el hombre de acero. Es este hombre de acero quien, a la muerte de Lenin en enero de 1924, surge como cabeza del Estado de una nación comunista. Mientras cientos de miles vienen a ver el cuerpo de Lenin, Stalin se moviliza rápidamente contra León Trotsky, considerado por todos como el heredero lógico de Lenin. Lenin había advertido a Trotsky sobre Stalin, pero el reservado intelectual no es contrincante para el desalmado hombre de acero. Stalin primero quita a Trotsky de su oficina del partido y luego lo exilia permanentemente de su país. Para asegurarse el poder, Stalin más tarde planeará el asesinato de Trotsky en México. En Italia, el periodista Benito Mussolini, líder del recién formado partido fascista, se considera el César de los tiempos modernos, al movilizar a sus seguidores para derrocar al gobierno. En 1922, 40.000 fascistas avanzan sobre Roma. El rey les ha dado a elegir: una sangrienta revolución y dictadura o la guerra. Cuando el rey abdica, Mussolini declara muerta la democracia. Il Duce, el nuevo César, ha logrado su primera conquista. Al mismo tiempo, en la nueva República Alemana, la gente padece hambre. El desempleo y la galopante inflación están llevando al país al borde de la ruina.
300.000 millones de marcos por 250 gramos de manzanas, 460.000 millones de marcos por una hogaza de pan. Los ahorros se desvanecen. La clase media desaparece. Un dólar vale 4.200 billones de marcos. Luego, en noviembre de 1923, a punto de colapsarse el gobierno, Adolf Hitler declara que su momento ha llegado. Con sus florecientes tropas nazis planea apoderarse del gobierno bávaro y declararse dictador de Alemania. Su golpe de estado se realiza en una taberna en Múnich, donde se encuentra reunido el gabinete bávaro. Hitler y sus tropas irrumpen. Hitler toma una silla, dispara al aire y proclama que la revolución nacional ha comenzado. El golpe falla y Hitler es sentenciado a 5 años en prisión. Ahí se dedica a escribir Mein Kampf. Su libro muestra sus agresivas ideas sobre las razas y la política y da una pauta de sus planes de conquista. El ario alemán es la raza dominante. Todas las demás no valen. Todos los grandes movimientos son erupciones de la pasión humana provocada por la fuerza de la palabra. El símbolo de todos los males toma la forma de un judío. Hitler es liberado después de 9 meses. Se venden 5 millones de copias de su libro en 11 idiomas. El mundo está advertido. Regresamos a Celebremos el siglo. Los años 20 llegan a su fin y en Estados Unidos es momento de abundancia. El mercado de acciones crece y hasta el pequeño inversionista arriesga sus ahorros para poder participar del cuerno de la abundancia. En 1929, el nuevo presidente Herbert Hoover, llamado el Gran Humanitario por su ayuda a los necesitados europeos de la posguerra, declara que el futuro será de mucho más prosperidad. La mayoría de la gente le cree y creen que habrá un pollo en cada tazón y 2 autos en cada cochera. Todo eso cambia en octubre de 1929. La era del jazz, los flamantes años 20, la era de las maravillosas locuras termina. La Gran Depresión ha comenzado. Los negocios fracasan, el desempleo aumenta. Lo que los estadounidenses ven como su depresión, en realidad es a nivel mundial. La pobreza y el hambre están donde quiera. En los Estados Unidos, escuálidas aldeas surgen cuando los indigentes buscan refugio en casas hechas de cartón y metal de desecho. Les llaman las Hooveradillas, por el presidente que rechaza la intervención gubernamental. En contra de las políticas del presidente está el recién electo gobernador de Nueva York, Franklin Roosevelt. La Gran Depresión ha hecho surgir movimientos mundiales antidemocráticos, pero este aristócrata, que sabe comunicarse, se convertirá en defensor de la democracia en 1932, cuando ofrezca un nuevo trato al pueblo de los Estados Unidos.